aprobando, tal como se presentó en noviembre, y a partir de ahí el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional se tratan de ver cómo llevan la manera y se viene una pelea mucho más interesante, que es lo único que puede abrir este fuego, que también hay humo ahí dando vuelta, que es sobre la participación de Marcelo Tinelli en Canal 13. Tenemos aquí, ha venido esta noche Ernesto Sanz, es el titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sanz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Hay noches. acuerdo, algún grado de acuerdo con los gobernadores amigos? ¿Ustedes cómo lo ven? Con los amigos y no tanto. ¿Me deja que arranque con una pequeña broma? Por favor, si es una broma, bienvenida. El único Sanz que vende humo es ese. De todos los Sanz... Bien, muy bien. Castíguenlo, castíguenlo. De todos los Sanz que vemos en el mundo, el único que vende humo es ese. Y por eso le pusimos la máquina. No, yo estaba viéndolos con mucha atención, ¿no? Todo el juego. Y en realidad esa es la foto de la devaluación del federalismo en la Argentina. Toda la necesidad que tiene cara de hereje, dice usted. No, todas estas cosas pasan porque no hay reglas de juego en la relación de la nación con las provincias. Hace rato que las reglas de juego, es decir, la previsibilidad, lo que le toca a cada uno por una ley de coparticipación o por las demás leyes, ha sido modificado por la arbitrariedad, por la discreción. ¿Están así realmente? Sí, ¿O son los gobernadores que lloran y venden humo? No. Me pongo y en esto no hay, o sea, hay de todos los signos políticos. Rolando, me pongo del lado de los gobernadores porque hay una realidad inobjetable que son los números. El año pasado terminamos con un número de 76% del total de los recursos del Estado se lo queda a la Nación y solo distribuye entre las provincias el 24%. ¿Y cuánto tiene que distribuir por ley? La ley de coparticipación del gobierno de Alfonsín del 88 es 56 para las provincias y 44 para la Nación. Así que la Nación se está quedando... le mordieron un 30. La Nación se está quedando con 30 puntos que correspondería dividir a las provincias. Entonces, en ese sentido, cuando una provincia tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia, de los pilares básicos de los servicios del Estado, y el gobierno nacional tiene un ministerio de educación que no tiene escuelas ni maestros, un ministerio de salud que no tiene hospitales, ni enfermeros, ni médicos. Desde luego que en materia de seguridad sí, tiene la Policía Federal, tiene la Gendarmería, pero la seguridad en la calle, en las provincias, es de las policías provinciales. Entonces, las provincias con todo ese cúmulo de servicios, tiene solo el 24% va a repartir, el otro 76% la Nación. Entonces pasa eso. Durante los últimos años, la relación entre la Nación y las provincias ha sido, como en todo lo que ha rodeado al gobierno, de amigo-enemigo. Los amigos recibían, los enemigos nada. ¿Y por qué hay gobernadores que, siendo enemigos, estando peleados, pueden gobernar y ganar elecciones igual? Pues, ¿están en provincias más ricas? No, porque tienen, por ejemplo, el de San Luis. San Luis tiene dos cosas, que son dos cosas valiosas. Una que le viene de afuera y la otra que es propia de ellos. La que le viene de afuera es que tiene un muy buen índice de coparticipación. San Luis tiene un muy buen índice de coparticipación. La que le viene de adentro tiene una buena administración. Ha tenido siempre una buena administración. De la época de los Rodríguez A, ahora pasando por Poggi. Poggi es un buen gobernador. Entonces, esa es una ventaja. Ricardo Colombi, no voy a hablar de ustedes. Claro, sí, pero además es un orgullo. Lo digo con orgullo. Es el único gobernador radical que tenemos. Le encontraron un par de casas flojas de papeles. ¿Cómo? Le encontraron un par de casas flojas de papeles a Colombia. No, pero me ciño a la gestión. Todo lo demás, eso es algo que en las campañas políticas recrudece, pero nunca le encontraron absolutamente nada y nunca lo condenaron por nada, nunca lo juzgaron, nunca lo imputaron. Y si es por eso, nosotros tenemos en el lado del gobierno nacional mucha flojo de papeles también. Flojo de papeles hay varios, además hay varios con problemas en la justicia. Colombi no. No, pero digo, Colombi es un gobernador que tiene hoy... creo, por lo menos lo tenía el año pasado cuando ganó las elecciones, una reserva en plazo fijo para poder hacer frente a cualquier contingencia en la provincia. Eso es fruto de una muy buena administración. Por supuesto, recién escuchaba, y con razón, que fue uno de los gobernadores que alertó que de seguir este desfasaje económico, de seguir los efectos de la inflación y de seguir la concentración de recursos por parte de la Nación, él amenazó con la cuasimoneda. Creo que en realidad lo que Colombi hizo es decir en público lo que en muchas conversaciones entre gobernadores se decía, que estaban con el agua al cuello y que había que encontrar alguna salida. Bueno, si la está encontrando ahora cada uno de esos gobernadores en una mejor relación con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, el dinero lo distribuye no por una cuestión de amigo-enemigo, sino por necesidades de las provincias.
en buena hora. Esto supone que el gobierno, y voy a un tema sobre el cual usted insiste mucho, ¿el gobierno está viendo algunos niveles de diálogo con opositores? No, yo no lo veo. No lo veo. A ver, el ámbito... Aunque sea entre gobernadores. No, lo que me parece es que el gobierno está en un momento muy difícil y mucha de la soberbia que tuvo en épocas de triunfo todavía la conserva en épocas de derrota, de fracaso como ahora, pero menos. Y se dan cuenta que es un mal camino, mala consejera la soberbia. Y entonces tratan de encontrar algún canal de diálogo. Pero, mire, el ámbito de diálogo natural en una democracia es el Congreso de la Nación. Ahí es donde estamos representadas todas las fuerzas. El Congreso está cerrado. Bueno, este fue un verano donde debió haber habido algún grado de diálogo, ¿no? Fue un verano caliente. Pero no solo eso, sino, Rolando, presentaron a fines de diciembre un decreto convocando extraordinarias con alrededor de 8 o 10 proyectos de ley. No eran demasiado importantes, pero era una manera de mantener al Congreso con la posibilidad de discutir otros temas importantes. No se tocó ninguno de esos y en el medio de la crisis fenomenal, la crisis energética de los primeros días de enero, la crisis de la devaluación, la crisis de la inflación... Parece que todo pasó este verano. Claro, todo pasó este verano. Para cuando vuelvan todo quedó viejo. Por eso nosotros aguardamos con expectativa el discurso de la presidenta del 1 de marzo que arranca con las sesiones ordinarias. Vamos a ver cuál es el rol que la presidenta en estos 2 últimos años de su gobierno le da al Congreso. Un Congreso que está más para ayudar al gobierno que para obstaculizarlo. Lo hemos dicho en todos los idiomas. Un Congreso, por lo menos desde nuestro sector, desde el radicalismo y desde otros partidos con los que estamos construyendo un mismo espacio, estamos más para... El gobierno dice que cuando ustedes fueron mayoría en el Congreso y manejaron las comisiones, hubo ese debate por el control de las comisiones, se dedicaron a bloquear, que no hubo presupuesto. Mentiras. La única ley que la oposición sacó y que el gobierno vetó fue la del 82% móvil de los jubilados. Todo lo demás es una inmensa mentira. Pero el gobierno en un momento dado quedó sin presupuesto, ¿o no? No, bueno, es lo que no quiso discutirlo. Entonces, como no quiso discutirlo, prefirió seguir con el presupuesto del año anterior. Ahora, si los presupuestos no se discuten y cuando sale votado un presupuesto, luego, con los superpoderes, lo modifican como quieren, también ahí hay un grado de discrecionalidad que anula toda la etapa previa del Congreso. ¿Qué hace el Congreso con un presupuesto? El Poder Ejecutivo lo proyecta, el Congreso lo baja a tierra, lo discute, resuelve todas las asimetrías y lo convierte en una ley. Y esa ley luego se cumple. Acá en la Argentina, esto, desde que se sancionaron los superpoderes, absolutamente anulado. Ni el Poder Ejecutivo proyecta, ni el Legislativo concreta un presupuesto, ni luego se aplica esto. Directamente lo que hay es un dibujo y con los superpoderes las partidas se cambian de un lado a otro con arbitrariedad. Le pregunté a Ricardo Alfonsín qué tenía de parecido la inflación de hoy con la inflación que terminó hackeando a Raúl Alfonsín. Y él me decía, bueno, son circunstancias diferentes. Y él decía, bueno, es mucho más leve esta situación. ¿Cuál es su análisis como radical? Sí, absolutamente. Pero además el contexto. Mire, Alfonsín tenía al sindicalismo en contra, 13 paros generales. ¿Usted se encontró con Moyano hoy? Le hago un paréntesis. ¿Sabe cómo terminó la reunión con Moyano hoy? Se la cuento porque esto es mundial. No la sabe, la gente tiene derecho a enterarse de esto. Yo le regalé a Moyano al final de la reunión un libro que es el de las memorias políticas de Alfonsín y le dije, te lo regalo porque si Alfonsín estuviera acá, te haría un gesto de decirte que olvida el pasado de los 13 paros generales para mirar hacia adelante porque la Argentina necesita, más que 13 paros, necesita un futuro de concordia. Y Moyano me dijo que si estuviera Alfonsín presente, le diría... No. No. Le hace 12, le hace precio, le baja. Muy bueno. No, le diría que se arrepienten, como se lo dijo Ubaldini en persona, una vez que lo acompañó Moyano Ubaldini en el departamento de la avenida Santa Fe Alfonsín. Nos quedamos todos sorprendidos, pero además gratamente sorprendidos, porque Moyano se arrepintió de los 13 paros de Alfonsín. Bueno, este gobierno no tiene un sindicalismo que le haga 13 paros. Este gobierno no tiene militares que le hagan azonadas, al contrario, tiene militares que, como dijo Milani, forman parte del proyecto nacional y popular. No tiene opositores que viajen al exterior a pedirle a los acreedores que no le presten plata a la Argentina. ¿Se acuerda de Cavallo en el 89? Bueno, no tiene gobernadores que le hagan marchas federales como en la época de Alfonsín para tratar de apretar al gobierno. Acá los gobernadores, y ustedes lo han visto, los gobernadores tratan de acomodarse en las mejores circunstancias. Entonces, con esas 4 cosas de diferencia, más una economía más sana,
más sana, más un precio internacional de la soja que está por los aires y en aquella época estaba por el suelo, las condiciones son distintas. ¿Que por se eso están ahogando en un vaso de agua? No, lo que yo digo es que el gobierno no tiene que buscar conspiraciones afuera. El gobierno no tiene que buscar ni culpables, ni conspiraciones, ni problemas afuera. El gobierno lo que tiene que hacer es un acto... Ahí vende humo. Es un acto de Ahí están vendiendo humo. Sí. Cuando la presidenta en el atril la emprende contra los especuladores, los opositores y esto y lo otro, y de acá y de allá, en realidad lo que no quiere hacer es un ejercicio que cualquier gobierno serio tiene que hacer en estos casos, que es mirarse hacia adentro. Mirar hacia adentro dónde están los problemas, porque los problemas están mucho más adentro que afuera del gobierno. Sanz, una pregunta, Sí. ya que mira el futuro. Sí. ¿Con Macri o sin Macri es el futuro? No, nosotros estamos construyendo hoy sin Macri, lo que no significa que ese espacio, en el momento que esté consolidado, en el momento que esté funcionando, y si se da ese debate, el espacio es el que tiene que darse el debate sobre nuevas incorporaciones. Por eso yo, primero lo ¿Qué primero. opinaría, Alfonsín? Primero lo primero, tiempo al tiempo. ¿Qué opinaría? ¿Y Alfonsín qué opinaría? ¿De qué? En este caso... Con Macri. No, Alfonsín sabe qué haría. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Se dedicaría con energía, todos los días, con todo su corazón, su voluntad, su pasión, como la tenemos nosotros también, a cerrar un acuerdo que construya una alternativa y una opción para los argentinos. Construido ese espacio, los debates que vienen se los tendrá que dar el propio espacio. Me quedé pensando, usted dijo recién que Moyano les pidió perdón, o sostuvo que le pediría perdón a Alfonsín por los 13 palos. Sí. ¿Usted le van a pedir perdón a Moyano por todas las denuncias que hicieron cuando Moyano era kirchnerista ortodoxo, por decirlo de manera? No, para nada. Una cosa no quita la otra. ¿Y se puede hacer Una cosa no quita la otra, porque nosotros... Digo, a ver, no lo digo en el caso puntual nos- de usted, digo en el caso puntual de los que forman el espacio ese opositor. Juan Cruz, nosotros hoy nos juntamos con gente con la que tenemos muchas diferencias. Las tuvimos, las tenemos y seguramente las tendremos. Diferencias respecto al modelo sindical, diferencias respecto a un montón de cosas. Pero tenemos una enorme coincidencia y por eso nos juntamos. La enorme coincidencia es que no queremos que los trabajadores argentinos, que son el hilo más delgado por el que siempre se cortan todas las cuestiones de los desajustes económicos, vayan a pagar las consecuencias de estos desfasajes. Y queremos hablar de empleo y de salarios en el cual tenemos coincidencias. No lo voy a dejar vender humo, ¿no? Pero Julio No, ya Cobos... demasiado con lo suyo hoy. Sí, yo en eso soy El dueño de la especialista. máquina. Es más, aparte, yo lo dije de entrada, de los Sanz, Soy el único que vende humo. el que vende humo es usted. Julio Cobos, ¿está bien con Julio Cobos? Estuvo sentado al lado mío hoy en la reunión Está con vendiendo humo ahí. No se puede. Estos son malos. No se, Estos es son más, malos, es estos más, son malos, No, son no hay, malos. no hay cosa peor que un Sanz contra otro Sanz. Cobos quiere ser presidente, y usted también. Sí, los dos. Y está muy bien. ¿Sabe lo que significa para un partido político tener dos jugadores que quieran ser presidente, que ¿Un caminen partido el país? político o el radicalismo? Que caminen Perdón. el país. ¿Un partido político o qué significa para el radicalismo tener dos candidatos El posibles? radicalismo es un partido político. No, pero quiero decir, Es de un dónde viene el partido radicalismo político, actual. Un partido político que está reconstruyéndose, recuperándose, caminando el país. Mire, vamos a ver. ¿Por qué razón es visto como un disvalor o como un pasivo que un partido político como el mío tenga dos o más candidatos a presidente que tengan vocación de poder, que quieran construir un país No, distinto? al contrario, el y que peronismo estén tiene cambiando como el país? 20. Y además que hay en la Argentina una ley nacional de primarias abiertas que al final del camino, en el 2015, permite que nos presentemos todos los que queramos y la sociedad es la que elige. Ahora, esto no nos quita, por eso estábamos juntos hoy. Son los dos mendocinos, digo, Sí, por eso. sí, pero esto no quita que nosotros hoy estemos dando como partido, y yo soy el presidente del partido, y tengo más responsabilidad que cualquiera, hoy le estemos dando prioridad a la construcción de este espacio, que es una alternativa y una opción, porque lo peor que puede pasar en la Argentina es que el ciudadano llegue el 2015 y se encuentre que no tiene alternativa, que no tiene opción, que lo que está no le gusta, que lo que aparece dentro del mismo partido oficialista como opción de sucesión tampoco le gusta y que no haya nada de este lado. Nosotros vamos a ofrecer una alternativa. ¿Cree que si se profundiza la inflación hay riesgo institucional? Qué pregunta. La verdad que en los procesos, cuando la economía se ha desbocado, ha contaminado la política. Hasta acá venimos en un proceso al revés. Es la política la que contamina la economía. Es la política la que ha venido contaminando a la economía. Pero si hay un punto en el que la economía se desborda, empieza a contaminar a la política institucionalmente, bueno, es complicado. Por eso es que uno ruega, lo llama al gobierno, le llama la atención. Ustedes llaman. Pero, a ver, nosotros en nuestro ámbito, que es el Congreso,
Nosotros tratamos de decirles a los bloques oficialistas, a los legisladores oficialistas, que el gobierno tiene que escuchar, tiene que atender, tiene que abrirse, no puede quedar encerrado. ¿Usted se imagina una reunión de A ver, Cristina le voy a contar otra cosa. con la Unión Cívica Radical No, le como voy a- principal partido opositor? Le voy a contar otra cosa, que tampoco se sabe, pero además no es ningún secreto. El miércoles pasado, con el presidente del bloque de diputados, Mario Negri, presidente del bloque de senadores, Gerardo Morales, y con Javier González Fraga, que es nuestro portavoz económico, nuestro economista jefe del radicalismo, y yo, le fuimos a golpear la puerta y pedimos una audiencia y nos la fue concedida en el instante a Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, para conocer mano a mano cuáles son las medidas que estaba tomando el Banco Central y para nosotros Una tratar grata de aportar... sorpresa, supongo. No, ¿cómo? Una grata sorpresa. No, muy no es bien. habitual que le dieran bola. No, muy bien. Pero además a Juan Carlos Fábrega nosotros lo votamos. Lo votamos porque más allá de los títulos, que Juan Carlos no los tiene, los académicos, es mendocino como yo, por Sí, eso eso hablo te en, iba a esto, decir. en estos Otra términos. cofradía, hay la cofradía acá, ¿eh? No, Fábrega es un tipo que tiene sentido común. Tiene sentido común. ¿Y sabe qué fuimos a decirle con González Fraga? Que él acababa Que de fue tomar... presidente del Banco Central. Claro, Fábrega acababa de tomar una medida que en la ortodoxia es una buena medida y está escrita en todos los libros de economía, que es para poder sacar billetes de la plaza, para sacar pesos, para secar la plaza, el Banco Central sale a tomar ese dinero con una tasa de interés alta, 28%. Pero fuimos a decirle que, ojo, porque esta película ya la hemos visto en otros momentos de la Argentina, cuando el Banco Central pone la tasa al 28, luego los bancos privados a las pymes, en el descubierto Sí, de le todos los cobran el días, 40. le cobra el 40, el 50 o el 60, o en la tarjeta de crédito. La persona que pagó el pago mínimo de una tarjeta de crédito, lamentablemente va a ver que el Sí, sí, próximo le va a doler. resumen, el financiamiento del resto del pago mínimo, es al 70 o al 80%. ¿Y qué respuesta le dio? Y esto Sí. y A esa Fábrega, advertencia. y Fábrega nos dijo algo muy sensato, muy sensato. Pero buscan frenar el consumo también. Pues en muy ese caso. sensato. Claro. Lo que nos dijo Fábrega es muy sensato. Que él sabe que este es un impacto que en principio es positivo para frenar la inflación, pero es negativo porque tiene un efecto recesivo. Y entonces el Banco Central tiene deberes que hacer, que él los está tratando de hacer, pero hay otros deberes que lo tiene que hacer la economía, el gobierno, el Ministerio de Economía, Kicillof y la presidenta, por supuesto, dirigiendo. Esto es lo que está todavía en duda, es un gran signo de interrogación. ¿Cuáles son los deberes que tiene que hacer Economía? Veremos si los hace. Hubo, como se dijo, hubo mesas políticas donde se miró atentamente la ley de cefalía. No, no conozco. Escuché rumores, sí, que en algunos sectores del oficialismo, disidente más, disidente menos, estaban punteando una suerte de asamblea legislativa, probable asamblea legislativa, no me consta. Escuché ¿Cuál es la esos postura del rumores. radicalismo al respecto? No, el radicalismo quiere que la presidenta termine hasta el último día de su mandato en el 2015. Y queremos ganar en elecciones de un país normal y queremos ganarle al oficialismo, se presente con la cara que se presente. Pero queremos vivir en un país normal. Cualquier estallido, cualquier crisis, cualquier ruptura, cualquier cuestión rara en el 2014 y no lo normal del 2015 no afecta a 3 o 4, afecta a 40 millones de argentinos. ¿El debate de la inflación se puede dar en el Congreso? Absolutamente, ¿Ustedes se imaginan? absolutamente, se ha dado. Cuando vaya, Capitanicho No, hoy se ha anunció dado. que va a ir al No, Congreso a dar no, informes. Rolando, yo le quiero contar que el debate se ha dado. Mire, En comisiones, Pero oficialismo y oposición. Está bien, a ver, se ha dado. Se ha dado de manera irregular. ¿Cuándo? Cuando fue Kicillof a presentar el presupuesto, allá por el mes de septiembre en diputados y luego en el Senado, se dio el debate de la inflación. Y si uno ve la versión taquigráfica, en aquel momento, por ejemplo, Kicillof hablaba pestes de los devaluadores. Miren dónde terminamos. Él devaluando. En aquel momento... Bueno, dicen que fue el mercado. Hablaba, sí, el mercado. Hablaba pestes de los que querían, a través de la palabra reestructuración de gastos del Estado, esconder un ajuste. No hay ajuste más brutal que el que ha hecho el propio gobierno en estos tiempos. O sea, debate hubo. Lo que no hubo es el final de un debate en el Parlamento, en cualquier Parlamento del mundo. ¿Alguna Es que coincidencia? claro, que fruto del el oficialismo que tiene su número pero que no lo impone de prepo, sino que abre la cabeza y abre las manos para recibir propuestas. Y la oposición que actúa de manera responsable, uno termina al final encontrándose con una ley de presupuesto que sea fruto de ese consenso. En algunas provincias argentinas hay, mire,
Mendoza, mi provincia. Ustedes que hablan de la cofradía de los mendocinos, sí. En Mendoza se sancionó un presupuesto, media sanción, en diputados de la provincia en el mes de diciembre. Pasó al Senado y en el Senado se frenó. Bueno, pues ¿sabe qué han dicho ahora? Han resuelto rediscutir totalmente el presupuesto. No tiene nada que ver el presupuesto votado en ¿Por la diciembre, inflación? por todo lo que pasó. En el medio pasó un vendaval, una devaluación extraordinaria, un aumento de los costos, paritarias. Bueno, pero la a Mendoza le va a venir paritaria- bien para las exportaciones de vino, ¿o no? Sí, está bien. Es más, a Mendoza le significa la devaluación un ingreso extraordinario en concepto de regalías petrolíferas, porque somos una provincia petrolera. Ahora, lo que hay que sacar las cuentas es si el mayor ingreso por la devaluación y el precio del dólar en términos de regalía petrolera es igual o no con todo el mayor costo que significa, por ejemplo, las paritarias del sector estatal, ¿no? Sanz, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y si algo faltaba, un meteorito.